acá adelante. No me escucharon. Bien, les diría que los sextos tienen características particulares. Hemos estudiado nematodos, nada más, los gasterópodos. Ahora son completamente diferentes. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, en que su cuerpo está dividido presenta una parte cefálica que se llama escolas. Se llama escolas. Es su órgano de eficacia. Tiene ventosas, algunas veces tiene ganchos, otras veces no, etc. Es variable. Pero esto se llama escolas. Después viene una parte que es el cuello. El cuello es una estructura que tiene células multipotenciales. Es decir, ustedes saben que los lagartos, nosotros cortan la cola y ahí se regenera. En este caso también, a partir del cuello puede regenerarse toda la piel. Eso hay que tener en consideración para el caso de tratamiento. Entonces, y luego viene toda una cinta, porque son acintados con segmentos. Y esto se llama estróbila. Entonces, escoles, cuello y estróbila. La estróbila puede tener, cada una de estas es una proglótida. Proglótida puede ser inmadura, madura y grave. Entonces hay tres tipos de proglótidas. Las que están más cerca del cuello son inmaduras, el sexto, las maduras y al final las grávidas. En cada una de estas proglótidas tenemos el aparato sexual masculino y femenino. Y entonces, eso hace que estos animales sean hermafroditas. O sea, en cada gusano es un macho. Y en cada proglótida, cada uno de esos segmentos, están los dos aparatos reproductores. Bien, esto es, digamos, la forma. ¿Qué otra cosa importante? Es que he mencionado que tiene boca. No, pero no tiene boca. ¿Y qué es lo que tiene? Un tegumento. ¿Qué es el tegumento? Los nemátodos tenían cutículas, ¿se acuerdan? Que era impermeable, pero estos no. Estos tienen una estructura que es un órgano. Es un órgano de absorción y de secreción. Eso se llama tegumento. Entonces, a través de este tegumento se alimenta y también elimina sustancias del desecho. ¿Qué más tenemos? Que en este caso hay los poderes definitivos e intermediarios. Entonces, estos tienen dos hospederos. Un hospedero se llama definitivo y un hospedero intermedio. ¿Cuál es el hospedero definitivo? El adulto, esto. Y el hospedero intermedio es el que alberga el estadio larval, una larva. Que estos gusanos tienen adulto, huevos y larvas, una sola larva, que no es como las otras. Entonces, los que tienen la larva se llaman hospederos intermediarios, en definitiva, los que tienen la larva.
¿Qué otro aspecto? Estos son los aspectos más importantes de estos seres. Entonces vamos a empezar con el menos típico, digamos. Entonces, estos son elementos aplanados en forma de círculo. Entonces tenemos que pueden ser varios estos que vamos a estudiar. El primero de los tres, lo repenana, el sol, el sainata, todo eso vamos a estudiar. Y los otros pasivos no funcionan. Como hemos dicho, tienen escuelas, estróbila, poblaciones maduras y negras. Y son todos movimientos. Entonces, estos así están usando. Miren, este es el escolex. Generalmente es muy pequeño. Tiene ventosas y tiene una protuberancia que se llama rostelo y una corona de años. Entonces, como este rostelo se fija en la mucosa, y toda esta estróbila está aquí. Y hay prolótidas maduras que no se ven nada. Estas son prolótidas maduras donde se ve el aparato reproductor masculino y femenino. Y estas son las prolótidas grandes. El útero ha desarrollado tanto que ya solamente está purificado, está lleno de huevo. Ya no se ve ningún estructura. Pero aparte de esto, estos presentan un poro genital en cada una de las prolótidas. En algunos es el uso de lado, en otros alterna los lados de estas. Esto es el tegumento. Entonces el tegumento es importante porque, como digo, le sirve de órgano de absorción. Lo más importante es esto, los microtricas. Así como tenemos en el intestino, microvellosidades. Aquí se llaman microvellosidades. Igual tiene microtricas que aumentan la superficie de absorción y hacen pues, que pueda ser más eficiente. Pero tiene una serie de células, organelas, etc. No vamos a entrar en detalles, pero lo que nos interesa saber es que estos gusanos tienen capacidad de absorber por el intestino, absorber nutrientes. Por lo tanto, ¿dónde eliminar el intestino?
tiene que vivir en el intestino delgado, en el nutrientes. En el intestino grueso no hay nutrientes, pero todos estos viven en el intestino delgado. Vamos a ver la primera tema, el primer sexto, que se llama Immunodeficit. Vean, este es un gusanito que acá tiene el escoles, con sus ventosas, su postelo, el gancho y propias inmaduras blancas. ¿Cuánto mide este gusano? 3 a 5 centímetros. ¿Se parece a el tamaño de este gusano? El tamaño, nada más. Este es el, mira, esto es lo que es el escórex. Ventosas, y acá el rostero está retraído, invaginado. Pero acá está proteído. También se puede encontrar la foto. Y acá tiene la ventosa. Entonces el escórex, el cuello, el estómago, todo eso. Es un gusanito de color blanco, pero distribuido de 3 a 5 centímetros. Y esta es una prolóquida madura, porque hemos visto que la prolóquida inmadura no se distingue nada, ¿no es cierto? Es una masa. Acá ya se puede distinguir. Y vean, estos son los testículos, tres masas testiculares tienen. Y estas 3 masas testiculares dan origen al conducto deferente, vesícula seminal y después una bolsa, que es la bolsa del ciclo. El ciclo viene a ser el equivalente del pelo de los amigos. Y entonces, esta estructura acá, en realidad es el ciclo. Y lo que la contiene es una bolsa. Pero todo esto es el poro genital. Tiene un poro genital por el cual sale todo los espermatozoides y se vuelven a entrar por la vagina, está junto. La vagina también está en el poro genital. Y la vagina viene así, ¿no? Hasta aquí, este es el receptáculo seminal, y luego viene una estructura que es sumamente importante, que es el ootipo. En el ootipo se forman los huevos, y se forman con el aporte de los ovarios, ¿no? De la vagina que vienen los espermatozoides, y esta parte de acá abajo es una glándula, ¿no? Es la glándula micrológica, que es la que va a producir los elementos necesarios para la formación de los huevos. Y una vez que se forman los huevos, van a ser almacenados en un útero, que en este caso no se ve, pero después se forman, y acá se van almacenando los huevos. Una prolóquida grávida, algunas no se ve el útero, sino en la grávida. Bien, entonces miren, este sería el esquema real. Entonces acá tienen las 3 masas testiculares, 1, 2, 3, acá está el ovario y acá está la glándula. Entonces, miren, acá están los poros genitales, acá es el signo, los poros genitales están todos para un mismo lado. En este sexto, todos los poros genitales siempre están para un solo lado. Y entonces las prolóquidas son más anchas que largas, ¿no? Más anchas hasta las largas. Y las grávidas ya no se ven nada más que una. Es muy ciertamente por el mismo. Este es el escólex, la microfotografía, las ventosas, el rostero y la corona de gancho. Más o menos. Y este es el estadio larval, la larva. Esto se llama cisticercoide. El cisticercoide es una larva que mide 200 libras. O sea, no es tan pequeño, pero tampoco es grande. Pero lo característico es que tiene aquí un escoles, porque acá hay la corona de gancho, las ventosas, etc. Lo que pasa es que un escoles se ha formado dentro, pero en forma, digamos, invasiva. Así es la larva que se llama cisticercoide. Luego vamos a ver, bueno, acá estoy poniendo 2 términos. Immunodeficit nano, que es esta, y immunodeficit diminuta, que es esta.
¿Por qué? Porque esto puede encontrar en niños que presenten esta otra inmunidad, esta tiene como hospedero definitivo no el ojo, sino los roedores. Entonces hacen su desarrollo de roedores, pero ocasionalmente el niño puede infectarse y se infecta porque esta tiene hospederos intermediarios que pueden ser los rojos, pulgas, que están en el suelo. Entonces el niño puede llevarse la boca esto a través de alimentos, las manos y se infecta. ¿Por qué se infecta? Con el cistis que se encuentra en un hospedero especial. Y bueno, va a desarrollar la tenia adulta. Pero ¿qué características tiene? Y no tiene esto, el hospedero. Solamente tiene ventosas, 4 ventosas. Y mide 40 centímetros. O sea, 10 veces más que un nivel. Entonces, a veces podemos encontrar esta transformación. Este es el huevecillo. El huevo mide más o menos 50 centímetros y tiene 3 cubiertas: una externa, una transparente, una interna y una media que es membranosa. De ahí viene el nombre de membrana. Es membranosa como una gelatina. Pero tiene un interesante cosa acá: tiene filamentos que se llaman filamentos polares, ambos lados. Se llaman filamentos polares. Y en el interior está la mucosa. ¿Qué es la mucosa? El embrión hexacanto. ¿Qué significa hexa? 6. Se llama hexacanto porque canto es gancho. Tiene 6 ganchos. Y esos 6 ganchitos están acá. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ganchitos miniatos. Entonces un embrión hexacanto. Ese es el huevo, ¿no? Y entonces vamos a ver que podemos distinguir también de los huevos de Hymenoleucis minuta. Este es Hymenoleucis grande, es esta, la lumbar. Hymenoleucis minuta es mucho más grande. Llega a tener hasta 90 litros. Más grande, también tiene sus 6 ganchitos, el hexacanto, pero no tiene filamentos polares. No se presentan los filamentos polares. Entonces esto nos ayuda a distinguir estos dos. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo de esta parasitosis es muy sencillo. ¿Dónde se localiza, hemos dicho? Intestino delgado y está fijo. ¿Con qué se fija? Con el escorpis. ¿Cuál es el estadio de salud? Entonces, la tenia está en el intestino y se desprenden las propias grandes. Y el trayecto hasta que sale, se rompen estas propias y van a salir huevos. Entonces, el estadio de salida es este: el huevo como un embrión hexacanto. No requiere madurar en el medio ambiente. No es geotermia. Simplemente ya sale infeccioso. Entonces este embrión hexacanto puede venir acá directamente e infectar a la persona. Acá hay un roedor, ¿no es cierto? Esto se pone porque los roedores, aparte de tener Hymenoleucis minuta, pueden también infectarse con Hymenoleucis grande. Y entonces en este caso se infectan acá y eliminan huevos. Así, digamos, hay infección cruzada. Otros dicen que no es cierto, que lo que pasa es que hay 2 Hymenoleucis nana. Una Hymenoleucis nana que se llama Hymenoleucis nana, variedad nana, y la otra es Hymenoleucis nana, variedad fraterna. Y es la fraterna de los roedores. Pero dicen que siempre hay una infección cruzada. O sea, igual, tiene importancia entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la presencia de roedores. Pero si no hubiera roedores, no hay problema. Igual, estos huevos ya son infecciosos y entonces acá tenemos el estadio de salida, entonces por esto, el huevo, ¿no? Con la mucósfera. Mucósfera o embrión hexacanto. Mecanismo de transmisión fecal mismo.
Estadio infeccioso, lo mismo. El huevo con el embrión que saca. Hay varios mecanismos de infección. Puede haber heteroinfección. ¿Cómo es heteroinfección? Que esta persona defeca y contamina los alimentos, el agua o las manos de otra persona y esta persona se infecta. Eso se llama heteroinfección. Pero ¿qué pasa cuando el huevo llega al estómago? Estos huevos tienen que pasar por el estómago para activarse. Si no pasan por el estómago, no se activan. Si a una persona se le da estos huevecitos dentro de una cápsula que no se rompe hasta el intestino, no se infecta, el huevo se elimina. Entonces tiene que pasar por esto. Entonces el estómago se activa y cuando llega al intestino, el huevo eclosiona. ¿Qué saldrá del huevo? El embrión hexacato o también mucoso. Entonces, justamente esos 6 ganchitos son importantes para tocarse a la mucosa intestinal. Se quedan ahí los huevos, ya no dicen, justo ahí se quedan. Y entonces el embrión emite sustancias eléctricas y se mete a la submucosa, bueno, principalmente a la mucosa. Puede llegar a la submucosa, pero principalmente a la mucosa. ¿Y para qué entra la mucosa? Para formar el estadio larval, el cistin seco. Entonces entra una estructura muy pequeña que es el embrión hexacato, que tiene 30 micros, 25 micros, llega a la mucosa, se mete y va a formar, ¿qué cosa? El estadio larval, que es el cistin seco, dentro de la mucosa, está dentro. Entonces tiene que entrar el embrión, formar la larva, el cisticercoide, y después el cisticercoide sale a la luz. ¿Cuánto demora? 10 días, 7 días. Entonces esto es importante para el tratamiento. Entonces en 7 a 10 días sale el embrión hexacato, sale de acá de la mucosa y se fija en la mucosa intestinal y empieza a desarrollar, porque esto se evagina en los coles y esto es lo que sirve para fijarse y formar todo el archivo. ¿Cuánto demora? 1 a 3 meses. Es lo que demora en formarse y que ya esté en los huevos o cabezas. Eso se llama entonces heteroinfección. Pero hay autoinfección externa. ¿Por qué? Porque estos huevos no necesitan voluntad, ¿no es cierto? Ya salen infecciosos. Entonces, si una persona, un niño, contamina sus manos con sus propias heces, que tienen huevos inmunológicos, ¿qué va a hacer? Se lleva a la boca y está ingiriendo nuevamente huevos de inmunológicos. Entonces ese ciclo se llama ciclo de ano igual que enterosos. Por eso también es una parasitosis de grupo. También es una parasitosis de grupo. Entonces, eso es la autoinfección externa. ¿Y cómo es la autoinfección interna? Es que este gusano está en el intestino delgado, ¿no es cierto? Y ahí puede haber huevos. Pero esos huevos no son infecciosos. Tienen que pasar por el estómago para que se activen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se activarían? ¿Cómo regresan estos huevos que están en el intestino al estómago? Por vómitos, ¿no es cierto? Cuando una persona vomita, primero vomita el contenido gástrico, pero después puede vomitar bilis. ¿Y dónde está la bilis? En el intestino. Entonces, quiere decir que el contenido intestinal también pueden ser vomitados. Y entonces, como llega al estómago y hay huevos ahí en ese contenido intestinal, se activan en el estómago, regresan al intestino, eclosionan y empiezan a volver. Por eso se llama autoinfección interna. No ha salido el huevo, lo único que ha hecho es pasar al estómago y regresar. Entonces, la autoinfección interna. Bien. ¿Cómo es la patogénesis? Muy sencillo. Hay 2 formas que pueden producir. Este es la mucósfera que salió con sus ganchitos, se fijó en la mucosa, se mete y forma el cisticercoide. ¿Y qué es el cisticercoide? Es un escoles imaginado. Entonces está dentro de la mucosa 7 a 10 días. Por lo tanto, ha habido un ingreso de daño constitutivo. Después
es una estructura externa diferente, hay una respuesta inmunológica muy severa y lógicamente hay un proceso inflamatorio. Y después nuevamente esto sale, otra vez esto. Entonces hay una inflamación severa a nivel del intestino. Esa es la característica de esta parasita, la inflamación de la mucosa interna. ¿Y el adulto qué hace? Simplemente la explora. Aparentemente uno dice es pequeñita, la ves así como centímetros, pero puede haber miles. Yo he encontrado un niño 1.360 millones. Y otro colega, hace muchos años antes, un trabajador de limpieza del hospital Honor de Lado, barría, trabajaba en pediatría, barría todo, y entonces me encontré 550, no, 5.000. Entonces puede estar mucho. Entonces el daño exfoliatriz está en función del número de los años. Bien. La clínica, un síndrome alérgico por la respuesta inmunológica por la presencia de la larva, no de la mucosa, por la presencia de la larva. ¿Y qué va a dar? Prurito anal, nasal, va a dar eosinofila, moderada, digamos, y síndrome de mala absorción. Entonces, ¿qué es el síndrome de mala absorción? Pues el dolor abdominal, diarrea, meteorismo. ¿Qué es meteorismo? ¿Saben qué es meteorismo? Es esos ruidos que se presentan en el avión, eso es meteorismo. Y flatulencia es gas, está distendido el gas. Deposiciones abundantes, malolientes y con alto contenido de grasa. Y además hay desnudos. Ya lo conocen estos. Entonces, esto es lo más importante en esta parasitosis, el síndrome de mala absorción. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La clínica, para la clínica, síndrome de mala absorción, desnutrición en niños, purvito, nasal, y entonces, con esas sospechas, vemos de dónde es esta persona. Es una parasitosis de grupo. Quiere decir cuáles son las características de una parasitosis de grupo: transmisión de persona a persona, virus y ácidos. Entonces, si ya vemos que hay acidomiento, etc., pues podemos pensar que también es laboratorio. Podemos hacer un método cualitativo, cualquiera de estos puede ocupar sedimentación rápida, puede colectar los huevos muy fácilmente. Entonces acá, por ejemplo, hay hacinamiento, acá tenemos dolor abdominal, síndrome de mala absorción, y el examen de heces puede hacerse el FAPS o el TELEMO. El TELEMO se hace por centrifugación, ese es su fundamento. Entonces, al fondo vamos a ver. Mientras que el FAPS es al revés, es por flotación. Se usa sulfato de zinc. Entonces hace flotar los huevos y se los recoge por eso la laminilla de arriba. Hay que sacar una pipeta de forma de... Pero cualquiera de los dos sirve para hacerlo. Y lo que vamos a buscar, ¿qué cosa es? Entonces, la epidemiología, esta es una parasitosis de grupo, usada, y la prevalencia en costiciel de selva y culpa de 10 a 20% es la prevalencia de su enfermedad en niños. En adultos disminuye, pero en niños y escolares es de 10 a 20%. En realidad, no es una que existe en todo el mundo. Factores del hombre, fecalismo, principalmente, y el ácido, ¿no? Y hábitos, no lavarse las manos, de consumir agua cruda,
temperatura celular, etc. Y pobreza, lógicamente, por condición de almacenamiento, y no se sabe cómo se obtiene esta enfermedad. Y factores del parásito: ¿por qué el parásito se mantiene? Porque hay autoinfección externa. Ciclo anual. Entonces la profilaxis: lavarse bien las manos, lavar las verduras, frutas y tomar agua. Muy fácil. Y el control principalmente el fecalismo. El fecalismo, la construcción de verduras, la educación para que hagamos que la gente sepa cómo se refiere, mejorar la economía. En esta parasitosis no funciona el tratamiento masivo. El tratamiento masivo no funciona porque se llama, necesita un tratamiento especial. Es complicado tratar esta cosa. Una pastillita no es. Y finalmente el tratamiento. Ya esta es otra droga, no se utilizan las que hemos usado para otros parásitos. Se llama el praziquantel. El praziquantel hay que darlo, hay dos esquemas de tratamiento. Un esquema es que se le dé un día de tratamiento y se repite a los 10 días. ¿Por qué se repite a los 10 días? Porque no le afecta a cisticercosis. Entonces, si yo le doy un solo día, mato todos los gusanos que están en el intestino, los adultos, pero el cisticercoide no. Entonces, si no le doy tratamiento solamente una vez, ¿qué va a suceder? Salen los cisticercoides otra vez aquí en la tierra. Y como hay autoinfección externa, se muere. Entonces hay que dar al inicio y a los 10 días. Otros prefieren dar el tratamiento durante 7 días seguidos. Los esquemas. Bien. A ver dos estudios que en conjunto se conoce como teniasis. Entonces vamos a ver qué es la teniasis. Entonces la tenia es una infección de hombres por adultos de tenia sólida y tenia saquina. Son dos tenias. Ahí se pronuncia tenia sólida y tenia saquina. Estos son los que la gente los conoce como solitarias. ¿Por qué? Porque finalmente la infección es una, solo uno tiene un adulto. Y estos gusanos son muy grandes. Tenia solo puede llegar hasta 5 metros, y el otro hasta 8, el máximo que puede tener. Entonces, que se adquieren por comer carnes mal cocidas. Entonces acá ya no tiene que ver la contaminación de verduras, de agua, es carne mal cocida la que nos permite infectarse la persona que vive. Esta es tenia saginata. Este es el escolex, acá está el cuello y todo esto es el estómago. Puede tener hasta 8 dedos. ¿Y el escolex cómo es? Bueno, para que vean cómo puede ser que esté el escolex y toda la tenia. Mira. Y lógicamente tiene problemas de inmadura, etc. Y estos son los huevecillos.
Los huevecillos son muy redondeados, tienen una cubierta café oscura, pero es radiada. Es una cubierta radiada. Y en el interior, ¿qué cosa ocurre? Lo mismo que todos los estos. Un embrión exacto, igualito. Bien. ¿Qué diferencia entre huevos de tenia sólida y saginata? Genéticamente sí, pero morfológicamente son idénticos, no se puede distinguir. Entonces, cuando yo encuentro en un examen de esos huevos de estas tenias, ¿qué digo? Informo de huevos de tenia SP, nada más, sin precisar, no se puede precisar qué especie es. Este es el Scolex. Bien, el Scolex de tenia saginata es medio cuadrangular. Para que tengan una idea, es del tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Conocen un alfiler? La cabeza es el mismo tamaño que este Scolex. Y es medio cuadrangular y tiene 4 ventosas. No tiene ganchos. Acá para que vean más. Casi cuadrangular, mira, sus 4 ventosas, pero no tiene ganchos, no tiene rostel, esta es tenia solo. Tenia solo sí tiene sus 4 ventosas, pero tiene un rostelo y una doble corona de ganchos. Uno está en una fila y otro está en el gancho. Es una doble corona de ganchos. 32 ganchos estos ganchos no tienen nada que ver con los 6 ganchitos que están en el medio. Esos solo sirven para que se fijen a los profesionales. No tienen nada que ver. Y acá un esquema para que vea cuadrangular el Scolex en 4 ventosas. Y este es más redondeado, más pequeñito también, y tiene rostelo y corona de luz. Y esta es la larva del tenia sólida. No puede ser desafinada. Es muy difícil distinguir. ¿Cómo podríamos distinguir? La técnica para saber si es sólida o saginata es aplastar uno de estos cisticecos. Se llaman así. Las larvas se llaman cisticecos. En el modelo Ignana que dijimos, cisticercoide, es parecido a los cisticecos, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque la larva cisticercoide es una masa compacta. Esta es una masa, no es una masa, es una larva vesicular. ¿Qué quiere decir vesicular? Que contiene líquido. Acá dentro hay líquido, es una bolsa con líquido, pero esta estructura densa, ¿qué cosa es? Igual acá. Es el Scolex de la cultura tenia. Y entonces, como es el Scolex de la cultura tenia, si yo aplasto este cisticerco, lo aplasto entre 2 láminas y veo el microscopio, en sólido ¿qué voy a ver? Ventosas así, ganchos. En saginata ¿qué va a ver? Solo ventosas. Entonces, ya se diferencia. Mide 1 centímetro. O sea que es fácil de ver. Esta es una proglótida madura. Hemos dicho que la proglótida madura no se distingue. Y la proglótida madura sí se distingue claramente. Desde acá tiene. Y yo sé que esto es una proglótida de tenia saginata. ¿Por qué? Porque el ovario tiene 2 lóbulos. En el caso de tenia sólida, tiene 3 lóbulos del ovario. Entonces, esta es la característica. Además, tenia saginata acá tiene un esfínter vaginal. Solo no tiene esfínter. Esas dos diferencias. Además son parecidas. Claro, el tamaño es un poquito más grande de tenia saginata. ¿Qué más? Entonces acá tenemos los lóbulos del ovario, acá está la vagina y termina ahí el poro genital. Y esto es el conducto deferente que va hacia los testículos. De los testículos va hacia el conducto deferente.
¿Cuántos testículos tiene? Acá son 800.000, cada puntito de estos es un testículo. Entonces tenemos muchos testículos, cada uno tiene un conducto eferente, se juntan y es el conducto deferente. Y eso después va al conducto eyaculador y se va. Entonces ambos desembocan acá hasta la bolsa del cielo, etc. Y acá hay conductos laterales, transversales. Para que se vea mejor, este es un esquema donde podemos ver una culodia amarilla. ¿Ya? Entonces miren, ¿qué es esto? El poro genital. ¿No? Acá está la bolsa del cirro, el conducto deferente, y acá están los testículos. Todos son testículos. ¿Y esto qué es? El ovario, dos lóbulos del ovario. Esta es la vagina, que está en el poro genital, viene para acá, receptáculo seminal, y viene a una estructura importante acá, que se llama ootipo, donde se forman los huevos. Y después estos huevos salen y se almacenan en el útero. Y esta es la glándula vitelógena, que da los elementos necesarios a la formación del huevo. Y acá hay conductos laterales, transversales, conductos esclerotales. Ciclo de vida. Vamos a ver cómo es el ciclo de vida. El ciclo de vida es bastante sencillo. A ver, vamos a ver primero el de tenia saginaria. Entonces, en tenia saginaria, ¿cuál es el hospedero definitivo? El hombre. Hemos visto todas estas tenias, excepto el modelo humano, solo son del hombre. Solamente son del hombre. Todos. En este caso, el hospedero definitivo es el hombre. ¿Por qué es el hombre el hospedero definitivo? Porque tiene la tenia adulta. La localización, intestino adulto. Se fija con el escotes. Estadio de salida. ¿Qué sale? Pueden salir huevos o pueden salir prolóticas. Las prolóticas que tienen saginaria son grandes, miden casi 2 centímetros y tienen mucha musculatura. Por lo tanto, cuando salen pueden moverse, pueden saltar. Y de hecho, hay reportes en que estas prolóticas salen individualmente y pueden pasar el esfínter anal. Entonces la persona de repente siente que algo le camina por la espalda, va a agarrar y es un pedazo como de carne de 2 centímetros de tamaño. Esa es una prolótica de tenia saginaria. Puede salir individualmente o huevos. Estos caen al suelo por fecalismo y entonces contaminan el pasto. Pero la prolótica no se queda en las heces. Cuando se mueve, se desplaza a buscar sombra en una hierba o en una casa. Y entonces cuando viene el llamado, se caen las prolóticas, salen el pasto o los huevos. En todo caso, el estadio infeccioso, ¿cuál es? Entonces, el mecanismo de transmisión, fecalismo. El nombre de fecalismo. El estadio infeccioso para el hospedero intermediario, ¿cuál es? El huevo, ¿no? ¿Y qué hace el hospedero intermediario? Entonces, este animal come estos huevos. Tienen que pasar por el estómago. Recuerden, los cestos necesitan pasar por el estómago. Llega al intestino y eclosiona. ¿Y qué va a salir? Un embrión hexacanto. Este embrión hexacanto se fija en la mucosa y penetra la mucosa, pero llega hasta la submucosa, porque tiene que alcanzar un vaso sanguíneo. Entonces, por la circulación se va hasta donde, al hígado, al corazón, al pulmón, pero del pulmón regresa al corazón. No hace ciclo de luz. ¿Se acuerdan cómo era el ciclo de luz? Que tenía que romper el endotelio, la alveola, acá no. Por la vía sanguínea va y regresa al corazón. Y del corazón izquierdo, ¿a dónde va a ir? A cualquier tejido. Pero, ¿dónde se desarrolla principalmente? En el músculo. Y entonces al músculo que llega un embrión hexacanto, ¿no es cierto?
pero el embrión de ese canto es pequeñito, un embrión, digamos, de los ganchos se quedan. Es pequeñito, 30 minutos, llega al músculo y empieza a vesiculizarse. ¿Qué quiere decir vesiculizarse? Hacerse una cavidad dentro llena de líquido. Y finalmente crece hasta 1 centímetro, que es el cístico. ¿Está claro? Entonces, se infecta el ganado con huevos, el embrión de sacando dentro de la mucosa, saca su paso sanguíneo y se va al músculo para formar el cisticerco, que es 1 centímetro, que es de color blanquecino. Entonces es fácil de distinguir. ¿Bien? Síguense los periodos intermediarios, el ganado. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de infección por los periodos intermediarios? Comer carne, hospedero. Entonces, así es como se infecta el hospedero definitivo, que es el efecto. Entonces, ¿cuál es el estadio infeccioso para el hombre? ¿En qué se infecta el hombre? Con el cisticerco. No huevos. El huevo es para el hospedero intermediario. El hombre se infecta con cisticerco. Y es fácil de ver, sí, porque es blanquecino. ¿De qué color es la carne? Roja. Entonces se ve fácil, es de 1 centímetro. Lo que pasa es que la gente que comercializa carne la camufla para que uno no sepa. O en una parrilla le ponen condimento y ya la ponen a la parrilla gruesa, la parrilla quema de afuera, pero dentro está crudo y ahí está el cisticerco. Entonces, cuando uno come un trozo así grande, se come también el cisticerco. ¿Y qué pasa con el cisticerco que llega al intestino? El cisticerco se ve. Ahí tiene una bolsita de plástico, esas que traen su bolsillo, para mostrarles cómo. No importa su. No, aquí es transparente. Transparente para que se vea. Nadie tiene una bolsita. ¿Tienes? Ya, está bien. Entonces vamos a hacer un cisticerco. ¿Qué será esto? El escoles con solachos, pero en el cisticerco esto está dentro. Está bien vaginal. Entonces, ¿cómo va a estar esto? ¿Se dan cuenta? Así se ve el cisticerco. Por eso se ve una parte compacta. ¿Qué cosa es el cisticerco? Entonces, esto mismo se explica. Cuando uno come carne, ingiere el cisticerco, llega al intestino, ¿qué pasa? Los jugos intestinales estimulan a que el cisticerco se evagine. Se evagine y se fija la mucosa con los ganchos, con las ventosas, y esto se pierde y a partir del cuello se forma todo el gancho. ¿Cuánto demora? 3 meses. ¿Cuánto demoró en formarse el cisticerco del ganado? También 3 meses. Entonces, 3 meses. Entonces, eso es lo que pasa con ese es el ciclo de hernia saginal. Vamos a ver cómo es el ciclo de hernia saginal. Hospedero definitivo del hombre, igual. Estadio de salida, huevos o prológidas. Estas prológidas son más pequeñas, entonces salen unas, varias prológidas. O sea, un pedazo de estrógeno. Imagínense un par de vecinos. Entonces, eso es, sale para hacer huevos o prológidas
y todas se quedan en las heces. Estas prótesis no tienen capacidad de desplazamiento, no tienen una buena musculatura. Entonces se quedan ahí en las heces. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el cerdito se come heces. Y en caso del ganado vacuno no come heces, come pasto. Por eso su infección es menos intensa, porque encuentra por ahí huevos. Pero acá se come todo, todas las coloquias, toda la historia, ¿no? Entonces, miles de huevos. Entonces, esto como el cerdo, ¿qué va a pasar en el cerdo? Igual que en el ganado vacuno, llega al estómago, se activan los huevos, pasan al intestino, eclosionan, se meten estos embriones extracantos a la mucosa intestinal, la submucosa pasa un vaso al corazón, el corazón al pulmón, otra vez el corazón y de ahí a todos los sitios. Principalmente ¿dónde? Músculo. El músculo es el órgano más adecuado para el desarrollo de estos embriones. ¿Y qué va a formarse a partir de un embrión? Un cisto seco. Y es de un centímetro. Y eso en 3 meses ya tenemos el cerdito con muchos diablos. Los veterinarios cuando hacen corte en el canal, hacen un pequeño corte de músculo, ya hay montones de cerdos. El ganado vacuno no tanto. Pero los cerdos sí, masivamente. ¿Listo? Bien. Entonces ya está infectado el cerdo con los cistos. ¿Cómo se infecta una persona? Comiéndose un adobo, ¿no es cierto? Que le ponen una presa y todavía le agradece a la señora. Le dice gracias por el trozo que me da. Pero si ustedes lo cortan, al centro, ¿cómo va a estar? Va a estar rojo. ¿Por qué? Porque no ha cocido bien. Porque es muy grueso, con un chicharrón. Entonces se quema por no conseguir. Y ahí están los cistos. Entonces uno come gustosamente a los cistos. Llegan al intestino, ¿y qué pasa? Evagina, se fijan en la mucosa y forman toda la 3 meses, porque estén un montón de huevos y todo. Hay ya se me olvidó, un parasitoide chileno que tenía una antena saginaria. Entonces no se la trataba. Decía, pero doctor, ¿por qué no se la trata? No, decía, me sirve. ¿Cómo que me sirve? Me sirve porque cuando necesito buscarles a los amigos huevos de pequeño, pero además me sirve porque me avisa cuándo debo ir a almorzar, porque estas producen esa sensación de hambre. Entonces ya tranquilo, vamos a ver. Bien gracioso esto. Entonces, y así tenías aquí, no solo es muy peligroso. Vamos a ver. Entonces la patogénesis, ¿qué cosa es? ¿Qué es esto? El cisto seco, que no como, ¿no es cierto? Se evagina, se fija la mucosa con los cólex y forma toda la tela. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué daño va a causar este pedacito? Es una tela, no se llama solitario. Nosotros hemos encontrado en un paciente hasta 5, pero es una cosa rarísima, se observa. Generalmente es una sola. Entonces se llama solitario. Entonces, ¿qué daño causará una cabeza de alfiler en todo el intestino? ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el daño que causa? Explode, sustrae nutrientes. Pero como es una persona adulta, generalmente se dan los ecografías, si bien es cierto, es importante, se compensa con la alimentación de la persona. Entonces la persona come para él y para su alimentación. Entonces puede haber un daño tóxico alérgico. ¿Por qué? Porque el tegumento absorbe, pero también elimina sustancias de desecho. Entonces, la alimentación, el tegumento, los daños poliatriz y las sustancias excretadas es para el daño tóxico. Clínica sintomática. Muchas veces es asintomática.
la persona no se da cuenta que tiene esta parasitosis hasta cuándo. Hasta cuando va al baño y encuentra un pedazo de té, una probóscide. Entonces ya recién la pide al médico, etc. A veces más bien los pacientes que tienen temas aquináticos que encuentran un pedazo en la espalda no avisan, eso es lo común. No avisan porque creen que es algo malo. Entonces no quieren avisar, entonces ¿qué quiere decir? Que piensan que puede ser una enfermedad venérea, algo así. Y entonces no dicen nada. Mientras que los que eliminan en las heces un pedazo de estrógeno, sí, eso es y sensación de hambre que les decía, y a veces inapetencia. Entonces es, digamos, muy subjetiva la sintomatología, porque es contrario, ¿no es cierto? Sensación de hambre y lo que es inapetencia. Entonces algunos tienen una cosa, algunos otra. Todo lo que se habla popularmente es también subjetivo. Dicen, este está flaco, debe tener su tiempo. Y a veces nosotros a un gordito bien alimentado lo encontramos. O sea que es muy variable. Síntomas generales, sensación del cuerpo extraño, cuando hay una prolapsia en la región perineal. Y puede dar insomnio, preocupación por eliminar glóbulos. O sea, los síntomas son totalmente varios. Claro. No puedo decir, por estos síntomas esta persona debe tener una prolapsia, salvo que elimine. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por el examen de heces para buscar abuelos. Buscamos abuelos. O la observación de prolóticos. Muchas veces eliminan prolóticos, ¿no? Y el paciente trae los prolóticos en un frasquito, trae este eliminado de heces. Entonces uno tiene que conocer cómo es una técnica. El diagnóstico entonces, ¿cómo se hace? Por la búsqueda de huevos, están ahí, o por la identificación de las prolapsias. Generalmente lo que traen son prolapsias graves, no traen marido, son las últimas que se desprenden. Entonces tenemos esta, por ejemplo, ¿de qué será? ¿Solo o sin? ¿Es el hecho? ¿Cuántas ramificaciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 12 ramificaciones es teniasol. Pero si tiene muchas ramificaciones, es teniasol. Pero nunca se les va a poder estar viendo para ver si solo es aquí. Ya vamos a ver por qué en la próxima clase. Profilaxis. ¿Qué hacemos? No comer carne. Acá llegamos. Ellos no tienen esta parásito, ¿no es cierto? Porque la única manera de adquirir esta parásito es comiendo carne, tanto de cerdo como de ganado. Entonces, ¿y los judíos qué no comen? Carne de cerdo. Por lo tanto, no tienen teniasol. Y esto es ancestral, ¿no? O sea, esta idea, este precepto religioso de no comer carne de cerdo, ¿saben por qué es? Porque antiguamente había mucha cisticercosis cerebral en el humano. Porque el hombre puede infectarse con el cerdo y hacer cisticercosis es la próxima clase. Y entonces eran trastornos neurológicos que parecía que la gente se bloqueaba, como que se vuelven locos. Entonces decían, no, porque comer carne de cerdo. No tiene una relación directa, pero ellos ensuciaron eso. Y por eso prohibieron el uso el consumo de carne de cerdo. Solamente. Pero ¿quiénes comen cerdo y no comen vacas?
Los de la India. Los de la India, no comen vaca. O sea, no tienen tenis salvaje, pero sí tienen salvaje. Es lo ventaja. ¿Cómo se hace el control? ¿Qué tenemos que hacer? Agarro de las orejas a eso. No pueden defecar en el medio. El fecalismo es el factor importantísimo. Si desaparecemos el fecalismo, desaparecemos. Y los chanchitos que se comen todo. Yo recuerdo cuando salía de la Facultad de Medicina de Marusa, en la avenida Venezuela, no tenía pista, era una torrentera. Entonces tenemos que bajar la torrentera, subir la torrentera y pasar hacia donde está el estado. Y en la parte del Colegio Independencia había lo que era la parada. ¿Qué era la parada? Que venían camiones, que traían verduras, frutas, etc. Y dejaban desperdicios. No había pasado de la parte de arriba de la zona, no había pasado de la zona, porque estaba bloqueada esa parte de la Venezuela. Después ya han hecho la Venezuela y llevaron esa parada a Tingo. El Tingo estuvo un tiempo aquí, no desapareció. Entonces, nosotros pasábamos por ahí, que veíamos un montón de cerritos que subían por la tormenta. ¿A dónde iban? A la parada con toda la basura, los restos de la vida. Y entonces, al poco rato aparecía el dueño, pero los cerditos iban por allá a comer, ¿y qué comían? Ese es porque había la gente que ficaba ahí y lo consumía. Entonces, eso ahora ya no hay tanto de eso, porque no dejan en la calle los cerdos. Entonces, ¿cómo crían los cerdos? Ya les dan un alimento especial, pero en los pueblos todavía se sigue criando el cerdo como manera viva. Está en el patio, sale a la calle y eso se mueve. Entonces, pero esos cerdos, cuando están ahí, sí se los comen, la gente come esos cerdos. Ese es el cerdo. Entonces crían un cerdito, la carnaval. Lo matan y está con sus cerdos. ¿Qué hace? Trata de sacar algunos y dice, no, la fiesta se acaba. Entonces, pero hay gente que va a comprar esos cerdos para traer a la ciudad y es generalmente identificados. Entonces el comprador tiene que cerciorarse que no tiene cisticercos, porque lo compran vivo. Si está con cisticercos, lo trae para el camar y se lo decomisan y se lo quitan. Entonces, ¿cómo hace el vendedor para saber que el cerdo tiene o no tiene cisticercos? Le preguntan y ¿tiene cisticercos? ¿Cómo hace? A ver, los compradores nunca llevaban la clase de abrir la cama. compran vivos, se los venden vivos, ya los matan. ¿Qué dice? ¿Dónde están los cercos? En el músculo. Entonces, puedo buscar en el músculo, palpamos el cuerpo. El cuerpo es una lonja así que no llegas a palpar el músculo. Entonces, ¿qué músculo está externo? ¿Ah? La lengua. Entonces le ponen un palo en la boca para que no les muerda, pasan la mano así. Si hay nódulos en la lengua, ese tiene cisticercos. Entonces, eso yo lo aprendí de un comprador. Bueno, esa es la. Entonces, los cerdos que están identificados. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más importante? Pero también el camar. Entonces, en el camar, tanto de vaca como de cerdo, el veterinario tiene la obligación de hacer cortes en el músculo para ver si tiene o no tiene cisticercos. Ellos conocen. Entonces, los que están con cisticercos los decomisan y ya no se ven. Nosotros para la práctica íbamos a camar y nos regalaban un pedazo de carne lleno de cisticercos. ¿Por qué dejaban una muestra ahí? La gente no
algunos de los docentes les va a enseñar. Bien, entonces el camal también es importante. Por eso que la carne debe pasar por un camal. Pero por ejemplo, ustedes se van al Avelino, la carne es barata porque no pasa camal. La mayoría no pasa. Entonces hay matanza clandestina. Y ahí no hay veterinario, no hay cosas. Entonces esos dos controles a nivel de camal y a nivel de carne. Y el tratamiento también es más fácil tratar esta técnica que tratar el que se llama entonces, ¿por qué? Porque acá solo hay uno y solamente está en la mente, no hay nada. La persona no tiene nada. Entonces, nosotros hacemos el tratamiento dirigido. ¿Qué significa el tratamiento dirigido? Es que necesitamos obtener claridad por varios motivos. Primer motivo, que puede ser que le damos tratamiento y elimina toda la estróbila y no ha eliminado la estróbila. ¿Qué va a pasar? A los 3 meses no está eliminando la estróbila. No lo hemos completado, ¿no? Entonces, para saber que lo hemos tratado bien, ¿qué tenemos que hacer? Darle ver que esté eliminado el escotes, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Para qué más nos sirve? Para saber si es sólido o saturado. Como vemos en el escotes, si es sólido o saturado. Además, ya la colota es delgadita, más fina, es sólido. Si es más gruesa. Entonces, ese es el otro modo. Y el tercero, ¿cuál es? Obtenemos la luz. Y después eso nos sirve para que ustedes conozcan cómo es una luz. Entonces, 3 motivos para hacer el tratamiento. Entonces, ¿cómo es el tratamiento dirigido? Ya les he dicho que en qué consiste en obtener los alumnos completos. Entonces, se les da generalmente para que tomen el tratamiento el fin de semana, el sábado. O el sábado haga dieta. Sin residuos. Nada de maíz, quinoa, esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el escotes. Y a veces cuando hay estos residuos uno se hace difícil la buscar. Entonces, prácticamente dieta limpia. Entonces, muy bien. Al día siguiente, en la mañana, temprano, se le da el tratamiento. 1 o 2 tabletas de pacifante de 600 miligramos. Y a las 3 horas le damos un purgante. ¿Y qué va a pasar con el purgante? Le damos un baldecito de esos de pintura con formol saliva para que preserve, que no huele, no se destruye la proteína. Entonces ahí la persona va a defecar en ese líquido. Y al día lunes nos trae nuestro placer. Lo ponemos en un aparatito especial que lava y al final queda en una rejilla toda la proteína. Y por eso sabemos que había una técnica, 2 técnicas, 5 técnicas. Generalmente es una sola. Pero tenemos que buscar el escote. Eso se llama tratamiento. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces ya estamos.